uno, no sabemos si es que hay un riesgo, no sabemos si es que hay una gravedad frente al ámbito psicológico y de desarrollo del niño, y no sabemos cuál es la circunstancia en la que vivió también la persona que realizó la ofensa, ¿no? Porque a veces estas personas también están frente a un círculo de violencia. Entonces, yo recibí maltrato, como yo recibí maltrato, reflejo en mi hijo o hija ese mismo maltrato. Entonces, yo no saco nada con ponerle al niño y decirle ya, le vamos a poner una multa a su papá, le vamos a llamar la atención a su papá, cuando su papá sigue teniendo esa afectación de haber vivido en un ámbito del círculo de violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente para eso son estos procesos de apoyo, en donde tenemos que, y esto pasa desde el punto de vista de una sociedad machista, patriarcal, sobre todo, en donde tiene que, por lo general, los hombres, insisto, por lo general son quienes promueven el ámbito del castigo, ¿no? Y desde luego quien promueve también es la mujer. El momento en que la mujer ha pegado al niño, en muchos casos se ha visto en estadísticas que se ha revisado, esta mujer ha sido maltratada por el propio hombre, el propio padre del niño. Entonces ahí vivió circunstancias de violencia en su vida. Entonces ahí también tiene que entrar. No nos olvidemos que cuando decíamos que existe un aspecto fundamental como es la supervivencia y el desarrollo de los niños como principio básico, esos 4 principios que explicamos al inicio, es precisamente para esto. O sea, no porque le ponemos en una burbuja a un niño tenemos que dejarle ahí nada más, sino cómo le sobrellevamos y le hacemos mejor su estadía en esta vida. Es a través de darle a los padres también herramientas adecuadas, ¿no? Nadie nos enseña a ser padres indiscutiblemente. Sin embargo, podemos adquirir estas herramientas porque eso nos puede ayudar a direccionar, a dirigir de forma adecuada, ¿qué cosa? Esta vida, la vida de los niños, que es una preocupación del Estado, insisto, de la sociedad, de ustedes, de mí y de la familia como tal. El 79 también establece el tema que les decía, los casos de emergencia. Hay emergencias, por ejemplo, días sábados, días domingos, ¿no? Niños en situación de callejización, niños en situación de abandono, niños en situación de alcohol y drogas, sobre todo adolescentes más que niños, ¿sí? Entonces, también tiene la posibilidad de ejecutarse las medidas de protección o algunas de estas medidas señaladas. No olvidarse que el artículo 217 nos da la posibilidad de otras medidas, por eso son 2 catálogos importantes. El uno está frente al ámbito precisamente del maltrato, ¿sí? El otro es un ámbito mucho más general, y tenemos, por ejemplo, acciones de carácter educativa, como número 1. Número 2, la orden de cuidado del niño, niña o adolescente en el hogar donde vive. Este tiene que ver un poco con el ámbito de la custodia, ¿no? El 79.2 y el 217.2 un poco se complementan en este aspecto, porque los dos pretenden el cuidado. A veces esta custodia familiar es al lugar donde se va o donde vive el adulto que va a proteger al niño, niña o adolescente, y el 217.2 en cambio es en el hogar donde está el niño. Esa es un poco la diferencia, ¿no?, que hay que entenderle en este ámbito. Esta orden de cuidado siempre tiene que, no nos olvidemos, es cuidado y protección. Es para eso, para que el adulto o la persona responsable pueda tener ese cuidado y protección. Un ejemplo de esto, la diferencia entre esta custodia familiar y esta orden de cuidado. Ustedes han visto que en muchas ocasiones cuando los padres viajan al exterior, a veces los dejan a los niños con los padrinos, ¿no? Los padrinos no tienen ninguna relación familiar. Entonces, al no tener una relación familiar, no tienen cómo tener ese documento que les permita, pues, ir a la escuela, hacerse cargo de algunas cuestiones del cuidado y la protección diaria, y precisamente ahí está la orden de cuidado, ¿no?
aquí está una orden de cuidado en donde se le entrega a esta persona adulta la posibilidad de esto. Algo que no se les ha dicho y que es importante decirles ahora que tomamos este tema es que toda medida de protección tiene un tiempo y un espacio, o están en el tiempo y en espacio. ¿Por qué? La medida de protección no puede permanecer por el tiempo, toda la vida, ¿no? Tiene que siempre encontrar ¿qué cosa? La superación del por qué se emitió la medida de protección, y en eso habíamos indicado que es el mismo juez, la misma Junta Cantonal, quienes pueden modificar, revocar, verificar el cumplimiento, promover otras medidas, precisamente bajo estos parámetros, tiempo y espacio. El tercer aspecto del 217 es la reinserción familiar o retorno del niño, niña o adolescente a su hogar biológico. Hay muchas circunstancias que han pasado, los niños que se van, adolescentes que se van de las casas, ¿no? Que se los manda a buscar a través de la DINAPEN y todo, entonces nuevamente aparecen, entonces se les dispone la reinserción familiar como una forma de retorno a la familia, y retorno a la familia que además tiene que garantizar los derechos del niño. Claro, ese retorno no puede ser sin garantías. Las garantías mínimas de un retorno es que haya el cuidado, que no se vulnere sus derechos, que no sea maltratado, que no sea castigado. Son cuestiones básicas, ¿no? El aspecto del 217.4 creo que es el más importante para quienes trabajamos en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque nos permite una orden de inserción del niño en cualquier tipo de programa, bajo cualquier circunstancia, pero al final, como en ninguna otra ley, existe un etcétera, dejando un ámbito de flexibilidad para que el juez o el integrante de la Junta pueda verificar cómo puede hacer esa protección de forma adecuada, ¿no? Es este 217.4 que permite lograr que la protección sea muy efectiva frente a estos ámbitos, ¿no? Etcétera permite, insisto, moldear, lograr la efectividad. El quinto es el alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violentado a los derechos del niño. También eso se manejó también con el ámbito del 79, la prohibición de maltrato. Este es un alejamiento temporal, ¿no? El alejamiento pretende precisamente que el niño, niña y adolescente no tenga contacto con esta persona. La prohibición de maltrato es que viviendo en el mismo espacio se le indique precisamente que no puede maltratar a este niño, niña o adolescente. Y el 6, y este es el que quería también trabajar un poco, la custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado en un hogar de familia o una entidad, ¿sí? Esta custodia de emergencia es importante porque es solamente por 72 horas. ¿Qué pasa? En muchas ciudades del Ecuador se les deja a los niños muchas veces solos, ¿no? Este niño salió a la esquina, salió a comprar algo, llegó la DINAPEN, algún vecino vio, le dice, mire, aquí hay un niño que no está en su casa, llega la DINAPEN, le toma al niño, y precisamente se me ocurre, no están los papás cercanos, salieron a algún lado por A o B circunstancia y no tienen a quién dejar. Precisamente ahí, esa custodia de emergencia, por eso se llama de emergencia, se da precisamente a un familiar inmediato, tío, hermanos, alguna otra persona adulta familiar, para que precisamente pueda este familiar posiblemente luego entregarle a su familia con la cual vive permanentemente el niño.